Buenas noches, bienvenidos al segmento de las entrevistas de las 8:45. Como todos los lunes, junto a Carmina Valdizán, vamos a conducir las mismas. Inicio como lo hago ordinariamente, saludando a Carmina y dándole la bienvenida. Buenas noches, Mariano, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Pues todo muy bien. ¿Cómo está su inicio de semana? Ajetreado, pero eso es bueno. Ajetreado, Así mucho es, trabajo. mucho trabajo. Bueno, eso es bueno. Dichosos los que tienen trabajo, la Así verdad, es. en estos momentos. Tenemos dos temas para hoy por la noche. En el primero vamos a hablar de un tema que pocos se imaginaban que veríamos eh, a estas alturas y con las características que tienen. Y los que han leído y releído a Orwell en 1984 su libro, pensaron de que empezaría a haber una situación de limitaciones, de restricciones, de anulaciones de la libertad de expresión en diferentes formas. Vamos a hablar en particular en las redes sociales. Y bueno, los que algunos decían que iba a ser el Estado, pues resulta que ya no solo es el Estado, sino tenemos empresas, plataformas digitales que están censurando y cancelando a usuarios y limitando la libertad de expresión. Sobre ese tema vamos a hablar en la primera entrevista. Y en la segunda, hoy el Ministerio Público anunció que estaría entregando una acusación contra más de 14 personas por el famoso caso de la construcción del libramiento de Chimaltenango. Con este tema lo vamos a tratar con el fiscal contra la corrupción, el licenciado Estuardo Campo. Para la primera entrevista tenemos a dos invitados a quienes les doy la bienvenida, Luis Figueroa y Jorge Gabriel Jiménez. A ambos, buenas noches, bienvenidos, un gusto en saludarlos. Pues el gusto es nuestro, supongo. Hey, Buenas qué noches, maravilla. Mariano y Carmina, un gusto estar aquí. Qué alegre. Gracias, gracias. Y Hola, bueno, buenas noches a ambos. Luis inició con mucho entusiasmo, Sí. así que le daremos la palabra a él para que nos dé precisamente ese contexto estudioso, analista, juicioso, sobre este tema que en los últimos meses se ha vuelto cada vez más grande en su expresión más visible con el tema de la limitación y cancelación de cuentas en redes sociales, en estas plataformas, el famoso artículo 206 en Estados Unidos, y esto como consecuencia de una gran ola que ya ha venido creciendo, pero esto ya desde hace varios años, de esa cultura de la cancelación. Así que, Luis, amplio el tema, muy preocupante, escuchamos su posición. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, yo lo veo desde el principio de que la libertad de expresión es valiosa. La libertad de expresión es valiosa en buena parte porque es una manifestación del derecho de libertad. Y el derecho de libertad es el derecho que todos tenemos o que todos deberíamos tener de hacer todo lo necesario para vivir dignamente como seres humanos y perseguir nuestra felicidad. Pero también el derecho de libertad de expresión sirve para buscar la verdad. Por eso es importante que no haya una historia única. Por eso es importante que haya diferentes perspectivas. Porque es importante buscar la verdad. Y es genial cuando uno tiene parte de ella. Es importante buscar la verdad porque la verdad tiene que ver con la realidad. En fin, no me voy a ir, quería dar esto como contexto. Siendo que la libertad es importante, también es cierto que las redes sociales son propiedad privada. Y desde esa perspectiva, creo que los propietarios de todo medio de comunicación tienen derecho a decir quién puede utilizar sus recursos y quién no puede utilizar sus recursos. Y eso no constituye censura porque es una manifestación del derecho de propiedad. Y los derechos no tienen conflicto. Ahora bien, eso es en principio. Pero en las redes sociales hay un caveat, hay un par de consideraciones que yo invito a meditarlas. La primera es que no es lo mismo si la red es neutral a que si la red no es neutral.
Si la red es neutral, los propietarios de la red parten del principio de que cualquiera puede usarla. Ellos solo van a proporcionar la plataforma y no se van a meter a decidir quién puede usarla y quién no puede usarla. Esa es la perspectiva que teníamos de las redes sociales originalmente. Pero resulta que no. Resulta que ahora los propietarios de las redes sociales pueden editar y pueden decir quién sí y quién no. Y resulta entonces que la legislación es diferente para los dos tipos de medios. No es lo mismo la legislación para los medios neutrales que la legislación para los medios en los cuales los editores deciden qué opiniones son válidas y qué opiniones no son válidas. Ese es un tema para meditar, para discutir. Y el otro es que los contratos con las redes sociales son contratos de adhesión. Yo creo que ahí el abogado Jorge Gabriel pues va a podernos ayudar muchísimo más. Pero siendo que son contratos de adhesión, el usuario está a merced del propietario de la red. Y entonces, si un usuario llega a tener 25,000 seguidores o 100,000 seguidores, el costo de que el propietario lo expulse o lo cancele de la red es demasiado elevado. Y si el usuario de la red tiene que opinar de tal manera que no ofenda al propietario de la red, ahí hay una relación rara que también vale la pena explorar. Así que esas son las principales ideas sobre las cuales yo he estado trabajando. Gracias, licenciado Jiménez. Con relación a esto, pues por supuesto quisiéramos conocer su opinión y también sobre lo que mencionaba Luis Figueroa sobre el tema de que, bueno, es una plataforma privada y ellos pues tienen derecho. También estamos hablando de que están usando servicios públicos y se están usando censuras no solo a través de la plataforma, sino que a través de canales de distribución, de servicios de internet, medios de comunicación, etcétera. No es solamente una censura en una red social, sino que ya se está formando una telaraña alrededor y lo más preocupante es que hay muchos usuarios que están muy contentos con ello. Yo solo, bueno, sé que hoy pareciera que las redes sociales son el enemigo, digamos, que está limitando la libertad de expresión, pero si recordamos cómo nacieron las redes sociales, creo que, digamos, a lo largo de los años han permitido que innumerables personas tengan una voz que, digamos, como que ha causado esa disrupción tanto en los medios de comunicación y que haya sido gracias a estas en las que han sucedido revoluciones en diversas partes alrededor del mundo. Por lo cual creo que a pesar de lo que ha pasado en los últimos meses, considero que estamos mucho mejor con estas que sin estas. Y pues sí, pareciera que creo que nadie cuando nacieron estas pensó, salvo Orwell, que iban a tener tanto poder como para limitar el derecho de expresión y a moderar la discusión que ocurre en el mundo. Y pues hoy que vemos las redes sociales, sin duda alguna estas son, digamos, es libre pertenecer a ellas, pero como decía Luis, sí, pues no es lo mismo decir, bueno, no quiero pertenecer a esta, pero entonces no pertenezco a una red en donde tal vez 2.800 millones de personas pertenecen a esta. El costo de no pertenecer hoy a Facebook o a Twitter o a otras grandes redes, pues es muy alto, así como también es alto salirse de estas. Y creo que las redes sociales van a ir aprendiendo. Creo que los hechos que han ocurrido en los últimos días, el hecho, digamos, la decisión más icónica que fue la de censurar a Trump, creo que va a tener un costo muy alto para estas. Creo que van a existir mucho más claridad en cuanto a cómo toman las decisiones, en cuanto a quién está tomando las decisiones. Y probablemente veremos, digamos, una venganza, digamos, o digamos, todas las personas que pertenecemos a la red y que podemos, digamos, hacer ver que lo que están haciendo no está bien.
creo que tenemos una voz y un ejemplo que a mí me gusta poner es el ejemplo de WhatsApp hace algunos meses que empezó a cambiar las, mm, eh, las condiciones de privacidad. Y bueno, cambió las condiciones de privacidad, muchísima gente se pasó a otras redes sociales, a otros sistemas de comunicación y pues WhatsApp decidió dar la vuelta atrás. Considero que aunque pareciera que el poder de los usuarios es menor, en la medida en la que las personas no estén de acuerdo con pertenecer a una red, pues las redes van a tener una mejor regulación interna. Creo que más allá de que el Estado regule cómo deberían de actuar, creo que una autorregulación por parte de las redes sociales me parece excelente. Y pongo el caso de Facebook, que aunque pareciera muy similar al de Twitter, creo que marca una distancia muy grande. Facebook, en su caso, pues no decidió necesariamente clausurar a una persona y creó desde hace varios meses, creo que hace más de un año, una Corte Suprema a lo interno de la red social. Recordemos que más de 2.800 millones de personas pertenecen a esta red social. Entonces creó un ente, digamos que es un ente totalmente externo, con un ente que incluso Mark Zuckerberg le tiene que hacer caso, un ente en donde está protegido, digamos, no solamente los recursos que recibe por un trust, las personas que son electas son independientes y que más allá de hacer cumplir las reglas de comunidad de Facebook, hacen cumplir el derecho internacional, hacen cumplir, digamos, los derechos humanos que a lo largo de los años se han venido descubriendo, entre ellos, por supuesto, la libertad de expresión. Creo que acciones como estas son ejemplos de autorregulación que ayudan a que en un futuro, digamos, no pasen este tipo de situaciones. De hecho, la Corte Pero, Suprema de Jorge Facebook... Gabriel, lamentablemente las cosas están sucediendo y creo que tenemos que ponernos muy realistas. El famoso antecedente, pocos se recuerdan de las primeras redes sociales, High Five, MySpace, Fotolog o similares. Ahí inició todo eso y se premiaba y se aplaudía como una forma precisamente de darle a voz a quienes no tenían voz y fueron creciendo, pero después, recordemos, crecen algunas por su facilidad, por lo que sea, el consumidor premió algunas redes, estas han crecido. Y regresando al tema nacional, que es igual al sentido de la entrevista, que es libertad de expresión, hay que ser muy claros, nosotros somos tomadores aquí de esos servicios. La incidencia que tenemos sobre esos contratos de adhesión es nula, lo tomamos o lo dejamos. Pero aquí lo importante, Jorge Gabriel, es ese análisis de qué hacemos cuando países, usuarios como los nuestros, donde el Facebook es el dominante de las redes sociales en Guatemala, sencillamente decide habilitar, deshabilitar, expulsar. Los casos son inmensos y sobre todo si nos referimos a política de otros países. Esa complejidad es la que me gustaría que usted nos ayudara a entender y qué puede suceder con la libertad de expresión de los guatemaltecos. Bueno, creo que un tema que pasa desapercibido, pero que es muy importante, es la neutralidad de la red. Y digamos, la neutralidad de la red hace que todos los guatemaltecos tengamos, o todas las personas que acceden a Internet, tengan un solo común. ¿Qué significa esto? Que todos, digamos, para poder ingresar a usar el Internet, todos tenemos los mismos derechos. ¿Y qué pasa en Guatemala? Si vamos a cualquiera de los proveedores, pues hay algunas redes sociales que aparecen que no consumen datos o que son gratis. ¿Esto qué es lo que hace? Eso hace que algunas redes sociales tengan preferencias sobre otras. Y eso hace mucho más difícil tener una competencia y cambiarnos de una red social a otra. Recordemos el caso, digamos, y en la tecnología es el perfecto caso en donde aquellos pequeños han logrado realmente cambiar el mercado y ganar la batalla a los grandes. Miremos el caso de YouTube. El caso de YouTube era una startup pequeña antes de formar parte de Google, que le ganó a Microsoft, le ganó a Google en su momento,
Esto se pudo dar únicamente por la neutralidad de la red, porque ambos competían con desde un mismo suelo. Hoy, parte de las cosas que tenemos que hacer en Guatemala es pelear por este principio, que es uno de los principios que ha hecho que el Internet y no las redes sociales sean neutrales. Y es por eso que el Internet ha crecido tan grande. Respecto a Guatemala, y regresando a la pregunta, considero que, bueno, en Guatemala cualquier persona tiene la libre emisión del pensamiento y pues ninguna autoridad o ninguna persona podría censurar a otra. En este caso de las redes sociales, pareciera que las redes sociales son las que están censurando a una. Y pues la riqueza, como decía Luis, y de la libertad de expresión es tener pues esa diversidad de opiniones. Considero que lo que han hecho estas redes sociales al limitar y especialmente limitar las redes sociales de actores públicos, que lo que deberían de tener en todo caso es una sanción posterior, pero nunca una sanción previa, es decir, como limitar que estos puedan expresarse. Gracias. Ahora, Luis, quisiera repetir la pregunta que le había hecho al licenciado Jiménez, porque el problema es la cultura de la cancelación. El grupo que ejerce más poder desea cancelar al otro grupo. Esto no hay ninguna diferencia de lo que sucedió en Cuba durante tanto tiempo y que aún sucede, y lo que sucede actualmente en China. Parece que la gente de Occidente se está cegando a los ejemplos claros que tenemos y lo ven bien mientras cancelen al que opina diferente a mí. Bueno, eso es porque no se actúa conforme a principios, sino que conforme a las circunstancias del momento. Y efectivamente, estos actos de las redes sociales se enmarcan dentro de la cultura de la cancelación. Es decir, si tu opinión no está de acuerdo con la mía y yo tengo el poder de sacarte, de cancelar tu participación en la gran discusión, pues te cancelo, te saco de la discusión. Eso ocurre, por ejemplo, en universidades, ¿sí? Profesores que no están de acuerdo con las ideas mainstream de, de, de los estudiantes o del claustro, pues son baneados y van siendo marginados. Ya no se les invita, no se les toma en cuenta, no se les publica y son cancelados. La cultura de la cancelación es tan perversa y tan nefasta, por decir algo, hubo en determinados momentos en que se hablaba, por ejemplo, de cancelar a Beethoven, ¿sí? Porque Beethoven no sé qué diablos. O a David Hume en una universidad en Gran Bretaña. ¿Perdón? No, perdón, Luis. No, pues se habla a esos niveles, cancelar a Cervantes. En fin, la idea es crear una ola de pensamiento único que anule cualquier disenso, cualquier cuestionamiento. Y eso es lo que está ocurriendo en las redes sociales, porque que han dejado de ser neutrales. La neutralidad se refiere a que los usuarios puedan usar las redes o la web sin privilegios, pero también sin discriminación, es decir, todos por igual. Y eso a la larga nos beneficia mucho más a todos. El problema es esta ola que se ha organizado en la que si tú no estás de acuerdo con lo que yo digo, pues simplemente te saco de la vista, te cancelo, te anulo. Y lo vimos cuando Parler trató de entrar al mercado para sustituir, y fue cancelado por Amazon, ¿verdad? O sea, porque tú no estás de acuerdo con lo que nosotros decimos y te vas, te cancelamos. Esto es muy peligroso, es muy dramático. Y qué bueno que Carmina mencionó Occidente porque tiene que ver con la sobrevivencia de Occidente. Y la sobrevivencia de Occidente está íntimamente relacionada con el respeto a los derechos individuales,
Y estamos en un momento histórico muy peligroso, en el cual deberíamos estar dando la batalla, ¿verdad? Deberíamos estar dando la batalla. Pero es fregado porque dar la batalla tiene costos y mucha gente le teme a los costos. Pero el costo más grande es que estamos perdiendo libertades y esto a una velocidad estrepitosa, Luis Figueroa, porque las cosas se están complicando. Recuerdo que cuando se dio el aniversario número 30 de las redes, Brenner Lee, su creador o el que se le asigna la creación de la red, lo dijo claramente, lo anticipó, estamos hablando 2019, dijo claramente esto es lo que está pasando y esto choca con aquellos valores y principios, entre otros el de neutralidad que Jorge Gabriel Jiménez lo decía, con lo que yo busqué que esto se diera al mundo. En ese orden de ideas, Luis Figueroa, no solo es China, estamos viendo una cantidad de países que cada vez más se coluden con las grandes tecnológicas y empiezan a censurar, a coartar libertades y la gente lo está sencillamente aceptando. El revisionismo que tenemos en Guatemala forma parte de eso, reescribir historias recientes adecuado al pensamiento de una minoría es de lo peor que nos está pasando en este momento. Entonces, si esto es así, ¿qué debemos de estar haciendo? No se vale a decir solo luchar, hay que hacer cosas más activas. Y mi pregunta es, ¿cuáles serían esas cosas? Bueno, yo estoy aquí platicando con ustedes a las 10 menos 5 de la noche y escribo una columna, doy clases, tengo un blog, tuiteo, en fin, trato de hacer mi parte, ¿no? Y creo que todos podemos hacer eso. En realidad, Jorge Gabriel mencionó algo importante. Esto es un mercado y los usuarios tenemos algo que decir, pero tenemos que querer decir algo. Y yo creo que tiene que decirse toda esta cultura de la cancelación a nivel de medios de comunicación, a nivel de universidades, a través de gobiernos, tiene un denominador común y es el colectivismo, el totalitarismo, que es el denominador común, ¿sí? Es ese espíritu totalitario, ¿sí? De controlar, y es ese espíritu colectivista propio del socialismo. Porque si vemos, ese es el denominador común tanto en las universidades como en los gobiernos, como en los medios de comunicación, como en las redes sociales. Esa es la idea única que a juicio de quienes tienen el poder de decidir debería de prevalecer. Y cuando digo el socialismo lo digo también en todas sus variantes y manifestaciones, ¿no? Esto es serio, pero tienes razón, la gente no se da cuenta porque es como la historia aquella de las ranas, ¿no? ¿Cómo haces para cocinar ranas? Pues les vas subiendo el fuego poco a poco para que no se salgan, ¿verdad? Y yo creo que es lo que ha estado pasando durante los últimos 40 o más años. Esto no es de hace 10 años. Esto ha requerido un proceso de educación y un proceso de penetración que ha sido lento, paciente y efectivo. Gracias, licenciado Jiménez. Entonces, ¿qué podemos hacer para recobrar esta neutralidad que se está perdiendo a todas luces? Regresando al comentario de Mariano, pues de Sir Tim Berners-Lee, parte de lo que hizo Sir Tim Berners-Lee fue el creador de la web, y creo que parte de lo importante es la estructura, que es una estructura descentralizada. En algún momento tuve la oportunidad de escuchar una conferencia en donde estaba otro de los autores más importantes que escribió La riqueza de las The Wealth of Networks, y pues alguien levantó la mano y decía la pregunta, bueno, ¿qué piensa, digamos, de restringir sitios, digamos, pornográficos de menores? Que es un tema que se ha discutido mucho en Internet, de si alguien debería de limitar o de censurar este tipo de sitios, que evidentemente están cometiendo, digamos, algo indebido. Y él decía, es mejor mantener la neutralidad de la red y que nadie tenga el poder de clausurar este tipo de sitios y que estas personas sean perseguidas por otros medios,
a darle a alguien el poder en Internet a que decida qué censurar. Creo que hoy estas palabras me resuenan mucho porque cuando vemos a las acciones de las redes sociales y el poder que tiene una corporación o una persona al interno de una corporación sobre el discurso mundial es muy grande. Cuando Sir Tim Berners-Lee empezó a resaltar estos derechos que eran tan importantes en la web, pues empezó a proponer una carta magna de la web, que también junto con otras personas empezamos a decir alrededor del mundo. En Brasil, por ejemplo, se aprobó un marco civil de Internet que considero que no es perfecto, pero tiene muchísimos derechos que están regulados, que hacen que no se permita este tipo de situaciones. Cuando ya en el Congreso de la República hay diversos tipos de regulaciones sobre cibercrimen y demás, y mi visión es que siempre antes que los delitos y antes de regular las censuras que pueden darse, considero que debemos de regular los derechos de las personas que usamos Internet. Creo que ese es uno de los caminos que podríamos tomar y que nos ayudarían a tener estos mínimos, como la neutralidad de la red aquí en Guatemala, y no dejar que las compañías grandes, que no hablemos de Facebook, hablemos de las grandes empresas de telecomunicación aquí en Guatemala, que tienen muchísimo poder sobre aquellos contenidos que vemos al darle preferencia a una red social versus otra, o a un sitio de internet versus otro. Ahora, un país como el nuestro, Jorge Gabriel, la verdad el número de usuarios es relativamente limitado en función del número total de habitantes. Veamos, Google amenazó con retirarse de Australia por unas regulaciones que el gobierno australiano le iba a imponer o le está pendiente de imponer en estos días. ¿Qué tanto realmente nosotros los guatemaltecos podemos hacer para que efectivamente mantengamos no solo la neutralidad, sino el sujeto de nuestra discusión, de nuestra entrevista de hoy, poder seguir expresándonos con absoluta libertad? Yo considero que en la medida en que depende mucho del tipo de regulación, no estoy, digamos, como que de acuerdo con regular a las grandes compañías. Considero que ese tipo de regulación tiene que ser un tipo de regulación mundial. Sin embargo, sí podemos regular la forma en la que se presta el Internet aquí en Guatemala, que tiene muchísimo que ver con estos tipos de derechos y lo que las empresas de telecomunicaciones pueden y no pueden hacer. Derechos, por ejemplo, como el simple hecho de poder cambiar de número de teléfono y no perder el teléfono que uno tiene actualmente. Ese tipo de derechos que aseguran, digamos, que independientemente del hecho de cambiarnos de una red a otra, sea mucho más fácil. El hecho de poder contar, he escuchado, por ejemplo, algunos que han propuesto, bueno, que todas las personas en Internet que participen en redes sociales deberían de tener una identidad. Otro derecho para mí fundamental en Internet es el anonimato. Sé que muchas personas están en contra de esto, pero es de lo que ha permitido contar con la libertad de expresión que hoy contamos. Me refiero más a este tipo de derechos que a regular a las grandes empresas como Facebook o Google. Considero que en la medida en la que este tipo de regulaciones sea razonable y sigan, digamos, estándares internacionales, no creo que empresas como Google dejen de venir a Guatemala. Al contrario, creo que en la medida en que tengamos regulaciones que protejan la privacidad, que protejan ciertos derechos, Guatemala podría convertirse en un hub en Centroamérica y en la región de centros de datos, como lo han hecho otros países. Gracias, licenciado Jiménez. Luis, por favor, ya estamos prácticamente sobre el final, un mensaje final, las conclusiones que podemos hacer. Bueno, creo que lo primero es que nos corresponde a nosotros los usuarios, ¿sí? Aprovechar, usar nuestro carácter de usuarios y defender la libertad. La libertad, el precio de la libertad es su eterna vigilancia, dijo Thomas Jefferson. Eso es ciertísimo ahora como era ciertísimo hace 200 años o 500 años. El precio de la libertad es la eterna vigilancia.
Lo otro importante es el valor del mercado. En tanto se mantenga la libertad de entrar y salir del mercado, yo prefiero confiar en el mercado que confiar en regulaciones de burócratas y de políticos. Uno no quiere a la burocracia y a la política metida en el mercado. Y el de las comunicaciones y las redes es un mercado. Creo que las grandes empresas van a tener que aprender, ¿sí? Si no hay una interferencia y el mercado puede actuar, van a aprender. Ya se mencionó antes, las acciones de Facebook, de Twitter y WhatsApp cayeron, ¿sí? Porque perdieron usuarios. Yo no sé si la pérdida de usuarios ha sido tan efectiva como parecía al principio, pero es algo, es una expresión de los usuarios, que en última instancia son los clientes. Y repito, el precio de la libertad es su eterna vigilancia, pero la vigilancia de parte de usted que está viendo, ¿sí? No de parte de los políticos, sino de parte de usted. Ahí lo dejo. Bien, Luis, muchas gracias. Gracias a Jorge Gabriel Jiménez también por su intervención. Lamentablemente hay mucho todavía que hay que hacer, que hay que tomar la conciencia y de arreglar. El mercado de telecomunicaciones en Guatemala está absolutamente corrompido y prostituido. Ese es un evento y aquí le doy la razón a Luis cuando los políticos se metieron a manipular la Ley General de Telecomunicaciones, pues lo que tenemos hoy es un duopolio absolutamente corrompido. Pero bueno, será tema de otra entrevista. A ambos, buenas noches, muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias a ambos. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, Carmina, tema que tendremos que seguir viendo. Va a continuar. Va a continuar y lamentablemente para peor. Vamos a hacer una breve pausa y después de la misma, junto a Carmina, vamos a tener la segunda entrevista en la cual el fiscal contra la corrupción, el licenciado Estuardo Campo, nos va a compartir la denuncia que presentó contra 14 personas por el caso de esta obra de infraestructura, el famoso libramiento de Chimaltenango. Los esperamos.